grabar esta presentación que va a estar a disposición después de ustedes. Nosotros se las vamos a compartir al correo electrónico que registraron en el momento de la inscripción. Entonces, bueno, agradecemos a nuestra empresa asociada Colps Legal, quien va a ser la encargada de dar esta charla, y nuestro abogado especialista es don Arturo Rojas, quien se va a estar refiriendo al tema. Muy buenos días, don Arturo. Gracias por acompañarnos. Hola, Tatiana. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Como coexpositora también me va a acompañar nuestra especialista en Derecho Tributario, Alejandra Arguedas, y pues la idea es brindarles una información útil, una información de uso diario para sus situaciones del día a día en el trabajo y pues en la aplicación de la legislación laboral y la legislación tributaria respecto a estos temas, que si bien podríamos hacer una charla para cada uno de ellos, pues vamos a tratar de ser lo más concretos, lo más concisos, para aprovechar el ratito que pues la cámara nos facilita. Entonces, con ese objetivo vamos a iniciar y vamos a ir avanzando con la charla de los beneficios en el empleo desde la perspectiva laboral y tributaria. Lo que vamos a hacer es básicamente ir manejando los temas de lo más general a lo más específico, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es, primero que todo, que ustedes tengan conciencia de cómo aplican las regulaciones generales del derecho laboral, ¿verdad? Vamos a ir viendo qué es el contrato de trabajo, luego el concepto de salario y sus características, los tipos de salario que tenemos, qué aplica o cuáles son los impuestos al salario que aplicarían a los diferentes beneficios, y por supuesto créditos fiscales que puedan aplicarse a los beneficios o al salario per se, ¿verdad? Esto para dar todo un contexto general de los puntos finales, que son los que nos interesan, ¿verdad? ¿Cuáles son los pagos que se realizan a las personas, ya sea en líquido, sea en especie o sea de otra naturaleza, que reciban a partir de la relación laboral que mantienen con la empresa o con personas físicas también? Entonces, lo primero que tenemos que conocer es el principio protector o el concepto del principio protector. Es un principio del derecho laboral que nos da la posibilidad a los trabajadores de equilibrar un poco la balanza, ¿verdad? Esto lo que quiere, lo que se trata o lo que busca es básicamente dar cierto beneficio a los trabajadores versus vamos a ver, la posición en que ocupan respecto a su empleador. Entonces, tenemos que saber que el principio protector va a requerir que se apliquen 3 reglas, ¿verdad? La primera, que es la regla de indubio pro operario. ¿Qué quiere decir eso? La regla de indubio pro operario es básicamente que cuando yo tenga una duda de cómo aplicar una norma o interpretarla, siempre la voy a interpretar o la voy a aplicar en beneficio de el colaborador, ¿verdad? Luego tengo la segunda regla, que es la norma más favorable. ¿Qué es eso? Pues la regla de la norma más favorable es básicamente que cuando yo tenga 2 normas que, a pesar de que regulen lo mismo, están vigentes ambas, tengo que aplicar la que es más favorable, como bien lo dice, para el trabajador. Y respecto a la última regla, que es la condición más favorable, esto es que no existe una regulación, sino simple y sencillamente
hubo un cambio de condiciones, ¿verdad? En la relación laboral, o un cambio de condiciones del colaborador, y hay un eventual reclamo, yo debo, en esa situación, pues, tomar la condición que más le favorezca al colaborador en caso de que exista un reclamo. Un principio que es sumamente importante a la hora de interpretar o de aplicar beneficios, ¿verdad? De regular los beneficios también, es la regla del principio de primacidad de la realidad. ¿Esto qué quiere decir? En derecho laboral, cuando regulamos o establecemos las normas por escrito, establecemos condiciones, establecemos obligaciones, establecemos funciones, beneficios y otro tipo de situaciones dentro, ya sea de una norma interna, una política interna o un contrato de trabajo, ¿verdad? Entenderíamos que eso es lo que va a aplicar. Sin embargo, si lo que está sucediendo en la realidad y para efectos probatorios, yo debo utilizar los documentos que he establecido desde el inicio, sea la política, sea el contrato u otro, y la realidad difiere de lo que yo establecí ahí, las autoridades van a descartar o desacreditar esos documentos. Eso en resumen. Y por supuesto el principio de irrenunciabilidad. Esto quiere decir que básicamente hay ciertas características, ciertas condiciones, ciertos elementos de la relación laboral que ni siquiera el trabajador va a poder disponer de ellos, aunque así lo quisiera. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si hay un beneficio que se quiere eliminar o un derecho como el salario o las vacaciones o el aguinaldo, que el trabajador está de acuerdo a renunciarlo, ni siquiera él está en la facultad de hacerlo. Entonces, ante un eventual reclamo, el juez está en la obligación de aplicar el principio de irrenunciabilidad. ¿Verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Pues dejar sin efecto cualquier actuación que el trabajador haya realizado en aras de renunciar a sus derechos. Eso después ya vamos a ver cómo se relaciona con los beneficios, lo vamos a ver más adelante, pero es importante que lo tengan claro. Ahora, muy relacionado con lo que les decía del principio de primacía de la realidad, está el contrato de trabajo, ¿verdad? Que el contrato de trabajo es el documento que nos permite básicamente establecer las condiciones de empleo. Además, el contrato de trabajo tiene 3 elementos que son sumamente importantes, que son la subordinación, la prestación personalísima del servicio y la remuneración, que son elementos para que se considere que existe, o más bien que deben contener la relación para saber qué es de tipo laboral o de carácter laboral. Aquí de estos nos interesa propiamente la remuneración. ¿Por qué? Porque la remuneración y los tipos de remuneración es lo que vamos a entrar pues a estudiar en más detalle en las próximas diapositivas. Les menciono 2 principios únicamente por un tema de conocimiento general, y es importante que los tengan, que son el principio de ajenidad y dependencia económica, que forman parte del contrato de trabajo, pero para nuestros efectos, el elemento que nos interesa remuneración. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de remuneración, y el principal tipo de remuneración que tenemos es, por supuesto, la remuneración líquida. La remuneración en dinero es lo que conocemos como salario, ¿verdad? Sin perjuicio de esto, existen otros tipos de salario que vamos a ver más adelante. ¿Qué consecuencias tiene el pago de un salario líquido o el pago del concepto salarial? Pues que va a estar sujeto al pago de las cargas sociales, que va a estar sujeto al pago del impuesto de renta cuando entre dentro de los brackets
o de los tramos de renta, ¿verdad? Y cuando se termine la relación laboral, pues por supuesto tenemos que tomar en consideración todo lo que sea considerado salarial, ¿verdad? Para el cálculo o la base del cálculo de las indemnizaciones de preaviso, auxilio de cesantía, aguinaldo y vacaciones. Bueno, esto era lo que les mencionaba. Hay varios tipos de salario: el salario líquido, que es el salario en dinero, las comisiones variables y el salario en especie. Y mantengan, por favor, en mente las características que vimos, ¿verdad? Que para qué se debe tomar en consideración el salario, o en qué casos se aplican las reglas de retención de cargas sociales, de renta, y por supuesto para tomarlo en consideración para el cálculo de extremos laborales al terminar la relación laboral. Respecto al impuesto al salario, pues aquí más bien le voy a ceder la palabra a mi compañera Alejandra para que les hable un poquito de ese tema. Buenos días. Sí, la presentación que les estaba haciendo Arturo. Perdón. Si están en la misma sala, Alejandra, tienen que cerrar como los micrófonos de una de las computadoras para que no haya feedback. Bueno, ahora sí, ya no tenemos eco, me parece. De conformidad con lo que establece la legislación en materia tributaria, tenemos que el artículo 23 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece la retención en la fuente para toda empresa pública o privada sujeta no al pago del impuesto al salario. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todas las personas que son asalariadas, sus patronos son los que están actuando como agentes de retención, y entonces son los que están obligados a hacer la retención de un porcentaje, que es el que estamos viendo en la filmina que se está exponiendo, para el pago, digamos, de las rentas de cada uno de sus trabajadores. Adicionalmente, el artículo 32 de la ley del impuesto sobre la renta habla que las personas físicas domiciliadas en el país se les aplicará, calculará y cobrará un impuesto mensual de conformidad con la escala que tenemos. ¿Para qué aplica este tipo de escala? Bueno, hablamos de sueldos, sobresueldos, salarios, premios, bonificaciones, gratificaciones, comisiones, pagos por horas extraordinarias de trabajo, regalías y aguinaldo, siempre que sobrepasen lo establecido en el inciso B del artículo 35, que es cuando estamos hablando que va más allá del cálculo de un 13º salario. Claramente, si es menos de eso, no aplica la retención del impuesto al salario para el pago del aguinaldo. En caso de dietas, gratificaciones, participaciones que reciban los ejecutivos, directores, consejeros y miembros de las diferentes juntas directivas de sociedades anónimas y entes jurídicos, y en el caso de cualquier ingreso o beneficiario similar a los que se han mencionado. En este caso, todos los años sale una publicación anual, porque la modificación se hace a través del reglamento de cómo va a ser cómo se va a grabar el ingreso. Inicialmente tenemos que para el periodo 2021 nos aplica, por ejemplo, hasta 842,000 colones, tenemos que aplica, está exento. Sobre el exceso de 842 hasta 1.236.000, la tarifa aplicable corresponde a un 10%. Sobre el exceso de ese 1.236 hasta 2.169.000, tenemos que es de un 15%. Sobre el exceso de 2.169.000 y hasta 4.437.000, la tarifa que estaríamos aplicando es la que corresponde a un 20%. Y de acuerdo con las últimas modificaciones de la legislación, tenemos que sobre el exceso de los 4.337.000 colones aplica una tarifa del 25%.
todos esos cálculos se tienen que hacer, digamos, de forma mensual, y es el patrono el que tiene que hacer la retención, y claramente es el que tiene que pagar a la administración tributaria lo que corresponde a ese concepto de impuesto al salario. ¿Qué tenemos con esto? Bueno, que pese a que las personas asalariadas prácticamente se hace de acuerdo con el monto que se les pague mes a mes, si esto lleva incluido horas extra o algún pago adicional que vamos a ver más adelante cuando Arturo explique los beneficios, su tratamiento desde el punto de vista laboral, vamos a ver cómo se aplican también desde el punto de vista tributario. Por el momento, cada persona asalariada tiene la posibilidad de aplicar un crédito fiscal, que es lo que vemos en esta siguiente filmina. Se dice que por cada hijo que la persona tenga puede aplicar 1.570 colones mensuales a un máximo de 18.840 colones anuales, y por el cónyuge 2.370 colones al mes y 28.440 colones de forma anual. Claramente, si los dos cónyuges trabajan, es uno de los dos el que puede aplicar el crédito familiar, no lo pueden aplicar los dos. Esto es parte de las cosas que claramente tenemos que mejorar en parte de la legislación tributaria, porque claro, vamos a ver, un monto de deducción de 18.840 por cada hijo al año es un monto pues, bastante pequeño y que no tiene relación con los gastos que se tienen como tales. Siguiendo, creo que la próxima filmina, Arturo les va a continuar explicando sobre los que son los beneficios salariales como tales. Gracias, Ali. Sí, bueno, ya he entendido la parte más teórica relacionada con temas de principios de derecho laboral, ¿verdad? De por qué podemos o no podemos aplicar ciertas medidas a la hora de regular los beneficios, cómo se establece o qué genera el derecho a que sea salarial y cuáles son las condiciones de los beneficios que podemos otorgar a los colaboradores. Podemos entrar al tema justamente que nos interesa, ¿verdad? Que ya es un poquito más a la práctica del otorgamiento de esos beneficios y que a raíz de la exposición que estamos haciendo, pues podemos ir identificando si son de carácter o no salarial, ¿verdad? Entonces, retomando para conocer las características de un beneficio salarial, o más bien para clasificar un beneficio otorgado a los trabajadores, debemos saber que si lo damos de manera periódica, si le va a generar un beneficio patrimonial o aumenta el patrimonio de los trabajadores, va a ser de carácter salarial. Si representa una ventaja económica, ahora que no es lo mismo que aumente el patrimonio, ¿verdad? No necesariamente son, aunque suenan, podrían interpretarse como una misma situación. El aumento del patrimonio no necesariamente va a implicar, o más bien la ventaja económica no va a implicar que sea un aumento patrimonial, ¿verdad? Y por último, va a estar siempre relacionado o va a ser consecuencia de el puesto y las funciones que realice el trabajador o el colaborador. Ya tomando en consideración eso, ¿verdad? Sabiendo que existen beneficios de carácter salarial que van a ser entonces periódicos, o sea que realizo recurrentemente, de manera reiterada, va a generarle adicional al salario, ¿verdad? Un aumento en su patrimonio y le representa una ventaja económica. Entonces, por descarte, tenemos que decir que los beneficios no salariales van a estar en el otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? No le van a generar una ventaja económica, no otorgamos de manera recurrente o otorgamos una única vez, ¿verdad? Y puede ser ligado a situaciones adicionales o extra laborales, como que
la boda de un colaborador, incluso a veces los resultados de la empresa, que el patrono decida de manera unilateral otorgar un beneficio por una única vez, ¿verdad? O que no necesariamente sean beneficios o bonificaciones de carácter económico. Luego, respecto a las regalías y las gratuidades, esto es sumamente importante, el manejo que se les dé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a tener la presunción de que cualquier beneficio, cualquier regalo, cualquier aumento de patrimonio que yo le otorgue a los trabajadores van a representar o van a poder formar parte del salario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero otorgar regalías, cuando quiero dar un beneficio a los trabajadores de carácter gratuito, tengo que documentarlo muy bien, tengo que asegurarme de que no se enmarque dentro de las características que ya mencionamos, ¿verdad? No hacerlo de manera reiterada, ¿verdad? Tratando de que se haga una única vez y otorgarle ese carácter gratuito, ¿verdad? ¿Cómo otorgo ese carácter gratuito? Ese carácter gratuito, que a veces es lo complicado de probar, se va a determinar ya sea por el fin que yo otorgué esa regalía o esa gratuidad, ¿verdad? Y se va a poder determinar por incluso la periodicidad en que yo lo dé. Entonces, dentro de esas características podemos entender las regalías y gratuidades. Algo que normalmente se ve confundido como un beneficio de carácter salarial es el reembolso de gastos. Y este reembolso de gastos incluye una serie de elementos o una serie de figuras más bien que se utilizan diariamente dentro de los diferentes tipos de relaciones laborales. ¿Y a qué figuras me refiero? Primero que todo, los viáticos. Los viáticos son reembolsos de gastos que se realizan a los colaboradores en virtud de justamente las funciones que realizan y en virtud o como consecuencia de los gastos que tuvieron que incurrir para la ejecución de su labor, ¿verdad? Otro tipo de reembolso o otro tipo de cobertura de gastos que se dan son, por supuesto, las tarjetas corporativas, el pago de kilometraje, ¿verdad? Que es un tema de cobertura de distancia, ya sea utilizando la tabla de la Contraloría o la tabla que se establezca o los rubros que se establezcan a lo interno de la empresa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo determinamos si estos beneficios son de carácter salarial o pasan a formar parte del salario o no, ¿verdad? Ese es el punto clave de estas figuras. Hay empresas que acostumbran dar a la libre los viáticos, ¿verdad? Lo que sucede es que los colaboradores reciben un monto mensual, periódico, e incluso en los slips de pago, en las colillas de pago, en los comprobantes de pago, se establece como un viático mensual fijo, ¿verdad? Y muchas veces las empresas dicen, bueno, ya con eso estamos cubiertos, ya no es salario, ¿verdad? Se utiliza esta práctica por un tema de
valga la redundancia, practicidad administrativa, en donde sabemos que todos los meses le tenemos que dar viáticos a los colaboradores para que ejecuten sus labores, y evitar procesos internos de reembolso. Y pues resulta que cuando se da la terminación de la relación laboral con el trabajador que disfrutaba del beneficio que dentro de la empresa establecimos como viáticos, pues lo reclama como salario o como parte de su salario. ¿Y qué pasa? Pues que efectivamente ese monto mensual, periódico, fijo, aunque lo conceptualicemos en los comprobantes de pago como viáticos, se vuelven o su figura se convierte en salario o se transforma en salario, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Me va a engrosar la base del cálculo de prestaciones, probablemente no cumplí con la obligación de hacer la retención de cargas sociales, dependiendo de el monto y el salario real que gane el trabajador, entonces va a, puede ser que alcance tramos de renta diferentes a los que yo le estaba reteniendo, o alcance el tramo de renta y no hice la retención que tenía que hacer. ¿Verdad? Entonces, respecto a ese tema del reembolso de gastos, estos gastos además tienen que estar total y completamente relacionados con las funciones que realiza el trabajador, ¿verdad? Deben estar debidamente liquidados, deben establecerse políticas de liquidación, plazos de liquidación, la obligación de presentar facturas timbradas, ¿verdad? Y que no sean de uso discrecional por parte de los colaboradores que requieren de este reembolso. ¿Verdad? Otro elemento que se considera o es propenso a que sea considerado como parte del salario por un beneficio que se le otorga a los colaboradores es el vehículo. ¿Verdad? Entonces, partiendo de que el vehículo es una necesidad para la ejecución de su trabajo, háblese de agentes vendedores, de visitadores médicos, de, un sinfín de profesiones que requieren vehículo para justamente ejecutar su función. La empresa les facilita pues esa herramienta, ¿verdad? Que nuevamente es eso, una herramienta, ¿verdad? Si nosotros utilizamos el vehículo, la motocicleta, el camión únicamente para efectos de ejecutar mis funciones, entonces ese vehículo se va a mantener como una herramienta de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si yo, patrono, le facilito el vehículo y no limito su uso, no regulo su uso y lo dejo a la libre? Le doy la autoridad, o más bien la autorización al trabajador para que utilice ese vehículo de la forma que él disponga, ¿verdad? Que lo pueda utilizar para transportar a sus hijos durante la mañana, para llevarlos a la escuela, para recogerlos a mediodía, para desplazarse los fines de semana a los lugares que quiera, lo guarda en su casa, se va a actividades sociales con el vehículo de la empresa. Entonces, ahí, al tener una disposición total y completa del vehículo, ese beneficio se va a transformar en salario, ¿verdad? Por el contrario, si yo tengo una política clara
y específica de cómo utilizar el vehículo, de las restricciones que tiene, de el fin de uso de ese vehículo. Entonces yo, empresa, me cubro las espaldas y sé que esa herramienta va a ser una herramienta de trabajo y no va a conformar, no va a pasar a ser salario en especie. Un beneficio que es sumamente interesante y que se ha otorgado, o ha sido más bien, ha sido tendencia que se esté otorgando a los colaboradores, son los seguros médicos. Los seguros médicos tienen una particularidad. Los seguros médicos no son un beneficio económico, no incrementan el patrimonio de los trabajadores, no lo disfrutan, a excepto que se dé una situación particular dentro de las que esté enmarcado el seguro, ¿verdad? Entonces, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha interpretado que los seguros, al cumplir con estas características, no se pueden considerar como parte del salario. Entonces, esto es un beneficio seguro para otorgar. Es un beneficio que no va a pasar a conformar parte nunca del salario en especie, ¿verdad? Y siendo que es una expectativa de derecho, porque el seguro no se utiliza hasta que se dé una circunstancia particular, entonces no podemos entenderlo como un beneficio de carácter salarial. Ahora los dejo con Alejandra nuevamente para que se refiera un poquito también a la perspectiva tributaria de este tipo de beneficios. Bueno, continuando y dándoles unos breves comentarios desde el punto de vista tributario en relación con los pagos y beneficios que obtienen los trabajadores, tenemos de ciertas regalías y ciertas gratuidades que dan las empresas a sus empleados que sí son consideradas parte del salario y por lo tanto están sujetas al impuesto al salario. En el caso, digamos, de las bonificaciones salariales también, algunas de ellas, de acuerdo con lo que es la jurisprudencia tributaria, se han considerado que son parte del impuesto al salario y por lo tanto se les aplica. Algo también que es importante y que hay que tomar en consideración, que muchas veces dejamos de lado, es que esas bonificaciones, como tal, es legal, como dijo Arturo, que el empleador solo dé a sus trabajadores como parte de una oportunidad de mejora o para reconocer algún buen trabajo o algo así. Claramente, esos bonos pueden ser rebajados de acuerdo al incumplimiento, tal vez en la forma de trabajar del trabajador, de que no cumplan ciertas metas o demás, pero estos no pueden ser eliminados unilateralmente porque ya forman parte del contrato de trabajo y es una condición beneficiosa. En ese tipo de bonificaciones, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia dice que una bonificación es salario siempre y cuando cumpla con presupuestos de periodicidad, habitualidad, generalidad y que responda a estándares y beneficios y que tenga como propósito premiar el cumplimiento de fines y objetivos empresariales. Bajo esas circunstancias, claramente la bonificación formaría parte del impuesto al salario y estaría sujeto a las retenciones que les habíamos mencionado previamente. Otro caso que mencionó Arturo, que es al que quiero referirme, es con relación a los viáticos. Vamos a ver, en principio, desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista salarial, como lo explicó Arturo, los viáticos no constituyen parte del salario. Sin embargo, hay excepciones. ¿Y cuáles son esas dos excepciones? Bueno, vamos a ver. Cuando yo como trabajador de la empresa me dice su salario va a ser $500 al mes y va a tener $100 al mes fijos de gasto considerados viáticos y por esos $100 adicionales al mes que yo le doy, usted no tiene que darme ningún tipo, no los tiene que liquidar, no necesito que me dé ningún comprobante ni nada. Entonces se considera que ya esos viáticos, ¿verdad?, pagados de manos al trabajador, sí forman parte de lo que es el componente salarial y por lo tanto esos $100 que se le dan fijos mes a mes
están sujetos al pago del impuesto al salario. Entonces, claramente, digamos, yo tengo un salario de $2,000 al mes y me dan $500 al mes, tienen que hacerme la aplicación del impuesto al salario, de la retención mensual sobre los 2,000, digamos, los $2,500, porque esos $500 de viáticos llegan a formar parte de mi salario completo. Desde el punto de vista tributario, la otra forma de pagar los viáticos es cuando normalmente esos están sujetos a liquidación. Eso pasa muchas veces con los ejecutivos de las empresas, o por ejemplo, cuando tienen agentes vendedores y demás. Entonces yo le digo, bueno, como usted tiene que trasladarse por el área metropolitana, entonces tenemos que hacer una liquidación de kilometraje, tenemos que hacer una liquidación de gasolina y de otras cosas. Yo le voy a hacer ese reintegro de gastos a usted, entonces ese porcentaje en principio no se considera parte del salario, pero yo tengo que hacer una liquidación y claramente esas facturas de esos gastos de que yo le tuve que poner gasolina a mi vehículo, esa factura, ese comprobante electrónico debería venir a nombre de la empresa, porque si bien es cierto, no está sujeto al impuesto al salario, la empresa los puede utilizar como gastos deducibles. Con relación a los pagos de horas extras o pagos adicionales, porque a veces pasa, por ejemplo, que se les estaba liquidando el salario a los empleados y había que darles un pago adicional porque un aumento de salario no se hizo, entonces a veces decimos, bueno, mira, como es un pago retroactivo, yo ya le había aplicado las retenciones anteriores. No, eso no es así, o sea, si yo a partir de este mes le voy a pagar N cantidad de horas extra, eso forma parte del salario, eso está sujeto al impuesto al salario. Si hay que hacer un pago retroactivo, en el mes en que se le hace el pago hay que ajustarle la retención por concepto de impuesto al salario también. Con relación a lo que son la definición como tal del salario en especie, hay muchas consultas y muchos temas que podríamos ver, sobre todo cuando se aplican a los expatriados en temas de regalías y gratuidades, cómo se aplican las retenciones. Y otro de los puntos importantes que mencionó Arturo con relación a los beneficios, que lo va a definir para yo después explicárselo desde el punto de vista tributario, es cuando se da ese beneficio o esa gratificación de que yo le doy a mi empleado la posibilidad de que compre acciones de la empresa a un precio mucho más cómodo. Entonces, los dejo para que les den la explicación desde el punto de vista laboral para después retomar desde el punto de vista tributario. Sí, algo importante y creo que lo notaron es que una misma figura puede tener regulaciones diferentes dependiendo del enfoque, ¿verdad? Es sumamente importante y justamente por eso quisimos estar, o más bien acompañarlos los dos, porque pues, vean, esto funciona de tal manera, ¿verdad? Desde mi punto de vista y desde mi especialización laboral, y voy a estar en lo correcto. Y Ale nos menciona ahora pues que desde el punto de vista tributario tiene una percepción diferente, ¿verdad? Hacienda lo ve diferente, pues ellos andan ahí persiguiendo un poquito el dinero, ver cómo cobran de cualquier erogación o de cualquier aumento del patrimonio que tengamos los ciudadanos. Entonces, eso es importantísimo, ¿verdad? Que tengan presente que la misma figura puede tener percepciones diferentes dependiendo del área que se vea. Y para entrar a lo que mencionaba Alejandra ahora, pues hay figuras que son o revisten un carácter especial, son excepcionales o no necesariamente son tan comunes como las que ya vimos de viáticos, de vehículo, de herramientas de trabajo, pero que a nivel corporativo, a nivel gerencial, ¿verdad? Se utilizan para tener una retención de talento, para tener condiciones más atractivas para puestos claves. Y pues es lo que queremos tratar ahorita. En términos gringos, muchas veces se les llama golden parachutes, ¿verdad? Esto es ciertas condiciones que se le dan a los ejecutivos de alto rango como beneficios de justamente adquirir acciones
a un precio menor de lo que valen. Esto es lo que se conoce como el Stock Options Plan. Entonces, básicamente, el trabajador hace un pago o adquiere las acciones a su favor, ¿verdad? Con condiciones especiales. Y al hacer ese pago, al hacer esa compra, él elimina de una vez la posibilidad de calificar el beneficio o incluso las acciones como de carácter salarial. Estos SOPs o los Stock Option Plan tienen una expectativa de derecho, pero así como o pueden en algún momento generar un beneficio económico para la persona que las adquiera, sin embargo no es seguro. Puede ser, va a depender de la habilidad de la persona que las adquiera para negociarlas antes o después de cuando suban o bajen de precio, ¿verdad? Entonces, viéndolo así, es un beneficio donde la persona puede obtener, sí, una ganancia, sin embargo, al pagarlo él mismo, al no ser un beneficio seguro, no o elimina todas las características de salario. La otra figura que se conoce como RSUs o Restricted Stock Units son más bien regalías de acciones que la empresa les otorga a los trabajadores de alta jerarquía, a los ejecutivos, y que en este caso, pues al tener esa característica particular, sí puede implicar un beneficio de carácter salarial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta regalía de acciones o este otorgamiento de acciones muchas veces se da o se concede en relación con el desempeño, se da justamente por la posición que ocupan, ¿verdad? O por algunas consideraciones de la misma empresa que va a generar que se le den, perdón, un carácter de salario. Luego, respecto al tema de la triple cesantía, me parece que eso es bastante simple desde el punto de vista laboral. Es un beneficio más en búsqueda de la aplicación fiscal que pueda tener, que ahora Ale se las va a mencionar, pero es básicamente que al terminar la relación laboral, yo le otorgo pues hasta 3 veces el monto que le corresponde de cesantía al trabajador, ¿verdad? No sé si quieres participar de eso. No, es para la información. Sí. Okay. Bueno, con relación al tema de lo que es el pago de los beneficios y rentas y demás cuando son otorgadas a los trabajadores, como decía Arturo, cuando la persona tiene un bono o se le hace un pago de una triple cesantía, es similar a lo que aplica con el aguinaldo. O sea, cuando se habla a partir del pago de un 13º mes, es cuando empieza a aplicar lo que es la retención salarial como tal. Antes, esa parte no estaría sujeta al pago del impuesto al salario como tal. Con relación a la posibilidad, que es muy común entre muchas empresas, sobre todo sea entre empresas transnacionales, de darle a los empleados las posibilidades de adquirir acciones de la empresa a través de su casa matriz, como el plan de opción de acciones, conocido como el Stock Option Plan, y el plan de participación de acciones, que es el Stock Purchase Plan. La administración es un poco silosa con lo que
Por ejemplo, cuando tenemos una sociedad, una empresa como tal le dice al empleado que tiene la posibilidad de comprar acciones a un precio inferior a su valor en el mercado, este beneficio como tal tiene que estar representado por la diferencia en que se genera entre el precio de compra de la acción y el valor del mercado, facilitando así un ingreso para el empleado. En la segunda situación, que es el SPP, la ventaja es de que el empleado puede percibir como dueño de las acciones es cuando decide venderla, y ese valor en el mercado en relación al precio inicial que se le dio, que fue un precio favorable en la adquisición, va a tener una ganancia, y la diferencia generada en el valor del mercado a la acción desde el día en que ejerció su derecho de comprar la acción al día de venta, se va a generar esa ganancia, y esa ventaja que obtiene el trabajador no es parte del beneficio laboral como tal, porque es un ingreso que generó por la tenencia de la acción posterior a la adquisición. La única diferencia, por decirlo así, es como el primer ejemplo, que en ese caso, esa ventaja que obtiene el trabajador de la diferencia entre el valor del mercado y el precio de adquisición cuando adquiera cualquiera de los dos planes, se trata como un beneficio laboral grabado por el impuesto al salario de acuerdo con el criterio, digamos, de lo que es la Dirección General de Tributación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32, inciso C de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que graba otros ingresos o beneficios similares a los mencionados que tengan índole salarial. Si se da posterior a eso, como el caso explicado previamente, ahí no se aplica lo que es el impuesto al salario ni nada, porque es una ganancia adicional que tiene el trabajador como tal. Eso sería, creo que estamos un poco cortitos de tiempo, entonces como algunos ejemplos desde el punto de vista tributario y laboral de los beneficios y las figuras especiales salariales, yo creo que con mucho gusto les podemos pasar, digamos, extractos con números de jurisprudencia que quieran cuando se completan las preguntas, si queda algo que no podamos ver de momento. Ok. Yo pedí permiso y creo que nos tenemos un ratito más, entonces ahí no hay problema. Para concluir, tenemos dos temitas que son prácticas también, o más bien una es una práctica y el otro es en relación con criterios que han ido cambiando respecto a beneficios. La práctica de la liquidación anual es una práctica total y completamente legal, ¿verdad? Esto lo que hacemos es diluir el gasto eventual que podría tener la empresa en una cesantía, en un solo tracto de colaboradores que permanecen durante mucho tiempo en la empresa, y generar un beneficio para los trabajadores, ¿verdad? Esta cesantía anticipada o esta liquidación anticipada no tiene ningún efecto con respecto a la antigüedad que tenga el colaborador, simple y sencillamente, en caso de que la relación laboral llegue a su fin, vamos a tener únicamente el saldo de liquidación respecto a la cesantía que corresponde a la fecha del último pago de cesantía que se hizo hasta el día de la terminación, ¿verdad? Entonces ahí la empresa, pues de alguna manera, como les decía, diluye ese golpe financiero que algunas veces es bastante grande. Ahora, ¿cuál es la desventaja de ese tipo de práctica o de beneficio? Pues rompemos el tope de los 8 años. Si es un trabajador que ha estado más de 8 años, pues ya ahí le estaría pagando más de lo que eventualmente le hubiera correspondido en una terminación. Y básicamente genera, y Ale me corregirá, un gasto deducible dentro de los gastos operativos de la empresa y reportar en Hacienda. Ahora,
dos puntos importantes respecto a estos criterios nuevos que hay. Inicialmente, y partiendo de la base del derecho laboral, si me dicen que me van a dar transporte y alimentación, yo lo relaciono automáticamente con salario en especie. Yo estaba ahí y trabajaba ahí y me daban alimentación y me llevaban y me traían. Entonces, mi salario son los 250,000 colones que me ganaba, más como no me lo contabilizaron en un contrato o no lo establecieron en un contrato, el transporte corresponde a un 50% de mi salario y la alimentación corresponde a un 50% de mi salario. Entonces, ese es el criterio que tenemos que utilizar para hacer el cálculo de los extremos laborales. Eso era prácticamente una regla hasta el 2017, que hubo un cambio de criterio de la Sala Segunda, en donde establece que si esa alimentación o ese transporte tiene un carácter gratuito, que a veces es lo difícil de establecer o comprobar, no va a ser salario en especie, sino simple y sencillamente un beneficio que recibe el colaborador para un fin específico. ¿Y a qué se refiere con un fin específico? Por ejemplo, había una empresa que le brindaba la facilidad de alimentación a sus colaboradores, justificando ese beneficio o esa facilidad en dos supuestos, o en dos hechos, más bien, no eran supuestos, en dos hechos. Uno, la falta de lugares para alimentarse cerca del lugar de trabajo, y luego la dificultad de desplazamiento de los colaboradores fuera del lugar de trabajo justamente para alimentarse. Entonces, partiendo de esos dos hechos, habiéndolos establecido de manera adecuada en una política, o habiéndolos registrado en una política de manera correcta, le permitió a la empresa liberarse de la responsabilidad del reclamo de salario en especie por el rubro de alimentación. De igual forma, el tema de transporte. El tema de transporte es una gratuidad y una voluntariedad de la empresa, ¿verdad? El trabajador puede utilizarlo o no, ¿verdad? Entonces, ciertas características particulares que se le otorgan a estos dos beneficios permiten extraerlos de la figura de salario en especie, ¿verdad? Es muy diferente el transporte que yo diga que le di un vehículo para uso discrecional y que, como les expliqué antes, puede usar para prácticamente su vida social, su vida familiar, lo usa claramente para trabajar, pero ahí le elimino la característica de gratuidad y entra a crear un beneficio económico para el trabajador. No sé si tenés algo. A ver qué pasó aquí. Okay. Ya para finalizar, y con respecto a qué podemos extraer y qué podemos recomendar, ¿verdad? Para el manejo de estas figuras desde cada una de nuestras áreas. Primero que todo, y es súper importante, documente absolutamente todo, pero documentelo de manera correcta. Establezca de manera clara las reglas que van a aplicar a cada uno de los beneficios y, por supuesto, genere las políticas que van a establecer esas condiciones, sin olvidar ponerlo en conocimiento de los colaboradores, porque nada me sirve a mí tener en archivo las políticas si ninguno de los colaboradores las conoce o sabe cómo funciona cada una de las situaciones. Es importante generar auditorías recurrentes, periódicas, ¿verdad?
de verificación de cumplimiento, tanto de las normas laborales como de las normas fiscales, ¿verdad? Esto para evitar que las prácticas, que a veces son decisiones apresuradas o decisiones que por la misma velocidad del negocio requiere una decisión rápida, muchas veces pues nos genera una contingencia posterior. Bueno, siguiendo con las recomendaciones, como dijo Arturo, hay que revisar, actualizar y registrar toda la documentación relacionada con el otorgamiento de los beneficios, particularmente en aquellos casos donde pueda existir confusión con la naturaleza, si es salarial o no salarial, y después que no todo beneficio otorgado por el trabajador será necesariamente de naturaleza salarial, aunque se presuma de esa naturaleza y depende del manejo documental y práctico que se le dé. Esto es muy importante y retomo algo que Arturo dijo previamente. Hay muchas cosas, hay muchos beneficios y muchos componentes salariales que desde el punto de vista salarial a veces no son los mismos desde el punto de vista tributario. La recomendación siempre es mantener el respaldo de absolutamente todo, que todas las personas conozcan cuáles son sus beneficios, cuáles son las reglas que le aplican para no generar malos entendidos, como lo recomendó Arturo previamente. Y sobre todo, en caso, desde el punto de vista tributario, la recomendación siempre es que no estén seguros, es mejor hacer la consulta para no hacer una incorrecta clasificación y tal vez no aplicarle una retención a un beneficio el cual sí estaba sujeto a retención y demás. Y también, retomando de las primeras recomendaciones, en el caso de tener una auditoría de cumplimiento es esencial, porque tenemos que estar preparados no solamente en el caso de que alguna persona vaya y ponga alguna denuncia o tengamos alguna demanda laboral, sino desde el punto de vista tributario. Son dos cosas que van completamente de la mano y siempre tenemos que estar preparados ante una eventual fiscalización por parte de la administración tributaria. Todo tiene que tener su respectiva justificación. Decirles algo que está de más, que claramente todo lo deben de tener, o sea, cada empleado debe tener su file, su carpeta donde esté justificado desde el día 1 de su ingreso desde el punto de vista laboral, va de la mano con todos los pagos que se hayan realizado, con todas las bonificaciones, gratuidades y demás, para poder tener claro cuáles están sujetas al pago del impuesto al salario y cuáles no. Bueno, de nuestra parte sería eso. Más bien agradecerle a la Cámara de Industrias por extendernos la invitación, a Tatiana, a Catherine, a ustedes por acompañarnos y pues estamos a la orden. Tatiana, no. Muchas gracias, sí, Arturo y Alejandra. Aquí tengo varias consultas. Como son varias, entonces vamos a ver si podemos contestar más puntuales. Yo creo que algunos de ustedes ya las medio han visto y creo que también algunas ya se han contestado porque las hicieron a un inicio y conforme iba avanzando la charla, pues se iba explicando un poco el tema. Tal vez acá una de las preguntas que hace Miguel, perdón, dice, ¿los créditos que mencionaron a un inicio se le pueden aplicar a un extranjero de contrato de trabajo en Costa Rica, lo que se denominan los expatriados? Tiene el contrato de trabajo en Costa Rica, se le hace la retención del impuesto al salario como persona asalariada y claramente se reporta a la seguridad social, se pueden aplicar esos créditos. Ok. ¿Los reembolsos por gastos se incluyen en la liquidación? Vamos a ver, los reembolsos por gastos, si están debidamente realizados, no son parte del salario y no deben incluirse en la liquidación. Ok, aquí hay varias preguntas relacionadas con el tema del pago de kilometraje por vehículo. Entonces, dicen que si nuevamente podrían reiterar este tema, digamos que si deben tomarlo como en cuenta para efectos de pago, para cálculo de aguinaldo o para demás extremos laborales. Vamos a ver, hay una serie de figuras relacionadas con el desplazamiento de los trabajadores como consecuencia de su función, ¿verdad? Dentro de una práctica sana
el kilometraje, el reembolso de combustible e incluso eventualmente, pero habría que ver el tema más específico, el alquiler de vehículo, ¿verdad? No entran dentro del salario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo un reembolso de un gasto en el que incurrió el trabajador no tiene un beneficio patrimonial, ¿verdad? Entonces, el trabajador llega, sale de la empresa, va a Guanacaste, va a Ciudad Neily, va a Cartago, va a Heredia, a donde sea que vaya, yo tengo una política establecida de viáticos, ¿verdad? En donde digo, ok, por combustible se le va a reconocer hasta el monto de tanto dentro del gran área metropolitana. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy descartando el kilometraje, sino estoy estableciendo una regulación específica para únicamente el reembolso de combustible, ¿verdad? El trabajador está claro de cuánto se le va a reconocer de una factura, ¿verdad? Dependiendo del desplazamiento que realice. Ahora, si yo quiero ser mucho más acucioso con el gasto y establecer de alguna forma un gasto real o más bien un reembolso real del gasto que tiene el trabajador, bueno, hagamos un reporte de kilometraje, la tabla que vamos a utilizar y es una práctica común, se utiliza la práctica de kilometraje de la Contraloría o realizamos una tabla interna, ¿verdad? Que me diga, ok, por kilómetro se va a reconocer tanto. Y entonces el trabajador va a tener que hacer un reporte de kilómetros que ahora con las aplicaciones que tenemos es sumamente sencillo, ¿verdad? Me desplacé de tal lugar a tal lugar, el kilometraje es tanto. Entonces, si yo hago esa práctica y estoy reembolsando realmente un gasto y recibo las facturas de cada uno de los gastos en los que están incurriendo los trabajadores, le quito la naturaleza salarial a los reembolsos y no tengo que incluirlos dentro de un cálculo de liquidación. ¿Cómo aplicaría entonces en estos casos cuando se trata de subsidios, digamos, de alimentación o en el caso de que a veces hay empresas que dan regalías? Entonces, para evitar la confusión de que realmente no es parte del salario o no. Sí, vamos a ver. El concepto de subsidio es medio confuso, ¿verdad? El concepto de subsidio realmente, y técnicamente, para hacerlo técnicamente preciso, no tiene nada que ver con el trabajo, ¿verdad? Los subsidios normalmente vienen de una licencia, por ejemplo, el subsidio por maternidad que paga la Caja Costarricense de Seguro Social. La empresa realmente o un patrono no va a dar un subsidio, ¿verdad? Entonces, tal vez eso puede aclarar más la duda, porque si yo hago un desembolso para alimentación, ¿verdad? Aunque le ponga la natural, lo clasifique en el papel como un subsidio, ¿verdad? No va a ser considerado de esa manera. Ahora, hay formas, sin necesidad de llamarlo subsidio, de que el beneficio o el monto que yo utilice para el colaborador se alimente, ¿verdad? O para darle alimento, no se clasifique dentro del salario en especie. Entonces, ¿qué era? Por ejemplo, darle ese carácter de gratuidad que les mencionaba, que ha sido un cambio de criterio de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Establecer una política clara de por qué se le está dando ese beneficio, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera se le otorga dinero al trabajador, sino que se utiliza por vales o se utiliza por ahora los batch para que en las sodas de las empresas ellos puedan y disfrutar de alimentación dentro del lugar de trabajo, ya sea por accesibilidad, por distancia, por una serie de características que permitan dar ese beneficio sin que se considere salario en especie, ¿verdad? Y respecto a las regalías, siempre y cuando no sean por rendimiento, no se entreguen de manera recurrente, se pueden dar sin ningún riesgo, ¿verdad? Si yo empiezo a dar regalías porque me cumplió todas las métricas, porque tiene un nivel de producción, ¿verdad? Por su rendimiento, y los doy todos los meses,
eso automáticamente se me vuelve salario en especie. Vamos a ver, Yesenia nos está consultando con respecto a la cesantía, ¿se puede dar por año al colaborador y se registra como gasto? Sí, correcto. Sí. Ok. Mauricio nos consulta, si se da una bonificación anual vinculada al desempeño, antigüedad y a otras, ¿debe considerarse como salario, independientemente si se llama bonificación? ¿Me la puedes repetir, por favor? Si se da una bonificación anual vinculada al desempeño o antigüedad o otras variables que tenga la empresa, debe considerarse como salario, independientemente si se llama bonificación, gratificación o cualquier otra denominación. Sí, en el momento en que incrementa el patrimonio del trabajador como consecuencia inmediata de su función o de la ejecución de sus funciones por rendimiento, por lo que sea, es salario. Entonces, lo tengo que considerar para todos los efectos, cargas sociales, impuestos y todo lo que ustedes quieran imaginarse. Algo y que en el contenido de la conferencia omití mencionar, ¿verdad? Cuando yo doy un beneficio recurrente y periódico, se puede volver un derecho adquirido, ¿verdad? Y eso quiere decir que yo no lo puedo eliminar después. Si quiero eliminarlo, tengo formas de hacerlo, ya sea la liquidación total y completa y la recontratación, ¿verdad? De estos beneficios, perdón, de estos colaboradores que disfrutaban estos beneficios. Era la recomendable y la segura, ¿verdad? Y ahí en la práctica se utiliza una liquidación parcial del beneficio, ¿verdad? La sala segunda pues ha estado como en un sub y baja de cómo lo califica. A veces lo da por bueno y a veces no. Entonces es un poco riesgoso. Sí, de hecho hay una pregunta relacionada en esa porque Dani está diciendo, ¿puede la empresa decidir eliminar el subsidio de alimentación o el transporte para los empleados sin tener que compensar el beneficio o debe existir alguna compensación al respecto? Sí. Vamos a ver. Aunque sea muy cliché, hay que ver el caso individualmente, ¿verdad? Porque era lo que les mencionaba de cómo está regulado y de cómo establezca yo las características de cada uno de sus beneficios. Y por eso mismo, dentro de la situación de eliminar un beneficio de transporte y alimentación, dependiendo cómo yo lo otorgue, si yo otorgo un monto mensual por rubro de alimentación al colaborador, ¿verdad? Eso va automáticamente a formar parte del salario, ¿verdad? Y para eliminar ese beneficio, voy a tener que liquidar y recontratar o liquidar parcialmente. Si por otra parte, yo lo que estoy es facilitando el espacio de comedor o el espacio para que se alimente o una soda, ¿verdad? En donde, nuevamente, por la distancia de la empresa o la ubicación de la empresa, muchas veces las zonas francas, y uso estos ejemplos porque son espacios sumamente grandes y la gente no va a querer salir, ¿verdad? Entonces las empresas facilitan esa zona o esa zona también para que pueda alimentarse. Pero bien regulada, bien clasificada, bien explicada y bien informada a los colaboradores, yo podría eliminar el beneficio sin que le genere un riesgo a la empresa. Aquí, ok, Diego nos está consultando si podría ampliar un poco más el tema de lo de las bonificaciones y pone el caso o el ejemplo de que si yo le pago un recibo de teléfono celular que está a nombre del empleado o una parte de ese recibo del celular como compensación por uso del teléfono para temas laborales, ¿es considerado salario? Sí, ahí va a depender de cómo yo
regule el uso del teléfono. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si él tiene disposición y discrecionalidad de uso de ese teléfono, a pesar de que yo le esté pagando una porción de su factura o la totalidad de su factura, ese monto se va a convertir en salario, ¿verdad? En cambio, si yo le doy un teléfono a él o a ella para que trabaje y establezco la condición de que es una herramienta de trabajo y solo y exclusivamente lo puedo usar para trabajar y para la ejecución de sus labores, ¿verdad? Entonces, ahí no se tomaría en consideración como parte del salario el monto o el beneficio que se le está dando por eso. Ahora, yo como empresa puedo hacer también el pago de manera directa, ¿verdad? Eso sería lo recomendable si quiero evitar que se configure como salario en especie, además de, nuevamente, regularlo de manera adecuada. Conforme va explicando Arturo, van apareciendo nuevas consultas. Vamos a ver, vamos a terminar con un par más. Aquí nos dicen, si una empresa liquidaba anualmente y de un momento a otro eliminó esa práctica, ¿cuánto tiempo tiene el empleado para objetar esa decisión? Sí, eso está relacionado con lo que le decía ahora de los derechos adquiridos, ¿verdad? Esa práctica de liquidar anualmente se vuelve una expectativa de derecho y más bien, vamos a ver, una expectativa de derecho para el año siguiente, pero ha sido un derecho disfrutado durante un periodo, no sé, 5, 6, 7, 10 años para atrás, que el trabajador espera y cuenta con eso, no sé, a final de año, a inicio de año, cuando la empresa lo realizaba. Entonces, si yo eliminé ese beneficio unilateralmente, los colaboradores podrían llegar y decir, vea, esto era un derecho adquirido, restitúyalo, ¿verdad? O podemos ir al ministerio, podemos ir a los tribunales y probablemente vayan a ganar, ¿no? Porque si se configura como un derecho adquirido. Dependiendo ahora de si se hace, vamos a ver, porque no quiero confundirlos. O sea, esa explicación es así tal cual. Ahora, si yo tomé la decisión de liquidar total y completamente a un empleado, no únicamente la cesantía, ¿verdad? Y hago un cambio total de condiciones y un cambio general de condiciones, es diferente. Pero si yo tengo 100 empleados o más, en realidad liquidarlos a todos simultáneamente va a ser financieramente muy fuerte, ¿verdad? Entonces, si el beneficio se fue eliminado de esa manera, pues la práctica no es la correcta. Y si fuera el caso de acciones, si se entregan de forma anual, basada en la posición, ¿eso es beneficio salarial o cuál sería el tratamiento tributario? Ale les va a responder. Como se había indicado antes, vamos a ver, cuando la empresa a veces lo incluyen como parte del contrato de trabajo, otras veces no, simple y sencillamente viene siendo una práctica que se convierte en costumbre, que yo le doy la posibilidad a mi empleado que adquiera acciones de la compañía claramente a un precio más accesible, que está por debajo del mercado, de acuerdo con lo que establece la Dirección General de Tributación. Eso sí se considera como parte del salario, entonces por lo tanto estaría sujeta a la retención salarial que se da, ya sea que yo la dé una vez en el año, la dé 2 veces en el año. Además, en el momento en que, digamos, se coordina y se acepta el pago con acciones o ese acceso, ese beneficio a comprar las acciones, está sujeto al impuesto de salario. Ok. Bueno, vamos a ir cerrando. En serio, vamos con esta pregunta. Vamos a ver, Silvia Esquivel dice, cuando se liquida la cesantía anualmente o bien se anticipa, llegará un momento, o sea, después de los 8 meses, en los que el personal después de los 8 años ya no percibe el monto, más bien va en negativo, ¿cierto?
No. Me expliqué, voy de nuevo, ¿o no? Sí. Sí. Yo Okay. entiendo la pregunta. El tema ahí es justamente eso. O sea, ahí la cesantía tiene un tope de 8 años, ¿verdad? Que se utiliza para el cálculo de la liquidación cuando termina la relación laboral. Entonces, si la persona trabaja 10 años, la empresa le va a reconocer, según establece la tabla del Código de Trabajo, hasta 8 años de cesantía, ¿verdad? Entonces, cuando se da ese beneficio de liquidación anual, ese tope, por consecuencia, se rompe, ¿verdad? El derecho de liquidación anual de la cesantía se vuelve un derecho adquirido. Y si yo he estado en la empresa durante 10, 12 años, me van a pagar 10, 12 años de cesantía, ¿verdad? Entonces, es una práctica que, como les decía, si bien existe la posibilidad de que la empresa diluya el gasto final de un pago de cesantía por la terminación de la relación laboral, existe también la posibilidad de que rompa ese tope de cesantía y termine pagándole más a un trabajador que pues ha estado durante más de 8 años en la empresa. Ok. Bueno, yo creo que con esto ya cerramos. Arturo y Alejandra, muchísimas gracias. Igual a todos los participantes por mantenerse, por estar haciéndonos sus consultas. Creo que es un tema que da como para otra charla porque veo que hay muchas dudas al respecto. La aplicación, creo que de estos procedimientos siempre o no se ha sabido interpretar o a veces tal vez la redacción o la redacción, digamos, de los contratos laborales y demás queda a veces como con esas dudas de que si lo estoy haciendo bien o mal, ¿verdad? Entonces, vamos a valorar, generar otra charla más adelante relacionada también a este tema y poder también ampliar las consultas que ustedes tengan al respecto. Reitero nuevamente, esta charla se está grabando y se las vamos a compartir a los diferentes correos electrónicos que ustedes registraron cuando se inscribieron a la charla. De igual forma, la presentación que Arturo me la va a compartir también para podérselas enviar a ustedes. Así que, Arturo, nuevamente, muchísimas gracias a la empresa Colps Estudio Legal, que es una empresa afiliada a la Cámara de Industrias, también a Alejandra por haber participado en la parte también tributaria y no sé si quieres cerrar con algo más. ¿No? Agradecer a Cámara de Industrias la posibilidad de compartir con todos los asociados. Para futuro, todas las dudas que tengan, con muchísimo gusto, puedan ponerse en contacto con Colps Estudio Legal. Con mucho gusto vamos a ayudarles a aclarar. Esperamos haber sido suficientemente claros con todas las dudas. Como dijo Diana, el tema laboral siempre se las trae, ¿no? Nunca es suficientemente claro para todos, tanto patronos como para los empleados. Sí. Bueno, nuevamente agradecerles, agradecerle a la Cámara de Industrias, agradecerle a todos los que nos acompañaron y estamos a la orden. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Nuevamente, y reiterarle a las personas también que estén atentas a nuestras redes sociales, que es por donde usualmente siempre estamos comunicando cuáles son las siguientes charlas gratuitas que estamos programando en diferentes temas, desde laborales, ambientales, algunas más en temas económicos, o sea, que puedan participar cualquier persona de la empresa. Así que de parte de la Cámara, muchísimas gracias por participar, que tengan buen provecho, porque me imagino que ya la mayoría va a ir a almorzar y una linda tarde. Hasta luego. Hasta luego.